Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase de Ciencias Naturales. Vamos a dar inicio, vamos a compartir la pantalla, pero antes vamos a ubicarnos en nuestro texto. Buenos días. Buenos días, en la página, a ver, página 21, ¿no? Nos corresponde hacer un análisis de los tejidos vegetales. La semana pasada, recuerden, habíamos estado analizando los tejidos animales. Ahora nos toca los tejidos vegetales. En la página 21. Pero antes voy a compartir mi pantalla para que ustedes observen la imagen. Ustedes también tienen una imagen ahí, ¿no? Bueno, yo les traigo una imagen un poquito más colorida nada más. Sobre los tejidos, de cómo está formado una parte del tronco de un árbol, ¿no? Como ustedes verán, ahí están sus partes. Esa es la actitud, carajo. ¿Sí? Aquí vemos dónde está la epidermis, que sería la cáscara. La epidermis y la dermis, ¿no? Sería la cáscara del tronco en este caso, este tejido. ¿Qué más vemos? Estamos viendo la médula. Corteza, dice ahí. Sí, acá tenemos, sí, acá está la corteza, sí. ¿Cómo es la corteza? Ya vamos a irle analizando parte por parte. La flor. Ya. Comencemos con su texto. Los tejidos vegetales. A ver, comience Patti. Aquí dice Patti Parapi, ayúdenos a una lectura del 3.3. Literales. Los tejidos vegetales. ¿Sí tiene su texto? Ya, Patti. ¿Tiene su texto? Sí, Ya. ya. 3.3 dijo, ¿no? Sí, literal 3.3, sí, los tejidos vegetales. Ya. Los tejidos vegetales, si bien las plantas son organismos sedentarios y por lo tanto no necesitan estructuras como huesos y músculos para moverse, hay otras funciones muy parecidas a las que cumplen el resto de seres vivos, que son satisfechas por órganos y tejidos similares a los que tienen los animales. A continuación detallaremos cuáles son esos tejidos y qué estrategias usan para cubrir las necesidades de las plantas. Ya, gracias. Bueno, aquí una palabra que está resaltada con verde, dice sedentarios, ¿no? Es decir, que las plantas no se mueven, no se transportan, ¿cierto? Están en su lugar. Lo único que les falta es moverse de un lugar a otro, pero tienen todas las partes y características de los tejidos del animal, ¿cierto? Con sus debidas excepciones. Vamos a ver los tejidos protectores. Ayúdanos, por favor, Carmencita. Los tejidos protectores son la epidermis y la dermis. La primera es la capa más externa de los órganos de la planta, a excepción de ciertas regiones de la raíz y el tronco de los árboles. Generalmente está cubierta por una capa impermeable de cera que se llama cutícula y que, además de proteger, evita la excesiva evaporación del agua. En el epidermis también se pueden encontrar estomas, poros que permiten el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono, y pelos que sirven para desviar los rayos del sol, evitar las pérdidas de agua o crear cámaras de aire
que ayudan a la planta a adaptarse mejor a los cambios ambientales. Por otra parte, la dermis produce capa de células que al morir se transforma en corteza de los árboles o son los encargados de dar resistencia a la raíz para que se puedan abrir pasos a través del suelo. Ya, gracias. Estaríamos hablando de la primera capa, ¿no es cierto? La capa protectora que tenemos aquí en la imagen. Ustedes también tienen ahí de color, sería de color rojo, ¿no? Sería la capa protectora. A ver, acá tenemos, sería la epidermis. La epidermis y la dermis, ¿no? Son la parte de los tejidos que cubren, que le protegen al árbol. Ustedes conocen y todos conocemos cómo es un árbol. La parte externa de los árboles sería la epidermis. Un poco más interior sería la dermis. Pero las dos partes ayudan a la protección, ayudan para que se transporte o pase los líquidos, el agua en este caso, que necesita la planta. Eso es lo que nos está indicando la primera parte. Para reforzar esta misma parte teórica de su texto, aquí les tengo yo un poquito más para profundizar el tema. Mandar a ver otro cuarto mañana. Sí, me ha puesto que se va. Ya. A ver. Si le vemos ahí. Dice, cuando hablamos de las características de los tejidos de las plantas, tenemos que tener en mente la historia ocurrida hace unos 450 a 500 millones de años. En la época paleozoica o paleozoico medio, cuando las plantas conquistaron la tierra. El medio terrestre ofrece ventajas respecto al medio acuático. Más horas y más intensidad de luz, mayor circulación del CO2, pero a cambio las plantas tienen que solventar nuevas dificultades, casi todas relacionadas con la obtención y retención de agua, con el mantenimiento de un porte erguido en el aire y también con la dispersión de las semillas en medios aéreos. Para ello, las plantas se hacen más complejas. Agrupan sus células y las especializan para formar tejidos con funciones más especializadas, para hacer frente a estas nuevas dificultades. Atendiendo a razones topográficas, los tejidos se agrupan en sistemas que se usan para resaltar la organización de estos tejidos en estructuras más amplias de la planta. Los sistemas de tejidos se agrupan para formar los órganos. Bueno, aquí nos está dando una visión general de la gran variedad de plantas que ustedes conocen y que no conocemos, tanto plantas terrestres como plantas acuáticas. Ustedes hayan visto en algunos videos cómo dentro del mar existen plantas, las mismas que dan alimentación a los animales que viven, ¿cierto?, en el interior en el mar, en el océano. Hay plantas aéreas del aire también. Se llaman así porque no están en la tierra, pero están dentro, digamos, adheridas a una planta, ¿cierto? No sé si ustedes conocen las orquídeas. ¿Conocen las orquídeas? Sí. ¿Cierto? Normalmente las orquídeas no están en el suelo. ¿En dónde están sujetadas? En un tronco de un árbol. En un tronco, ¿no es cierto? En los troncos de los árboles. Un tronco quizá que ya está muerta. Ahí se adhieren. Claro que necesitan agua, necesitan sol, necesitan todo, pero no están entonces. Bueno, aquí nos da una visión de todo el tipo de plantas, tanto de las zonas de la sierra como de la costa, bueno, diferentes lugares. Eso nos ha dado una pequeña introducción que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un análisis de las plantas y de sus tejidos. Aquí tenemos una clasificación de los tejidos de las plantas. Dentro de su texto tenemos lo que es los tejidos fundamentales, ¿no es cierto? Tenemos la parenquima,
la colenquima y la esclerenquima. Ya, entonces mismo lo vamos a leer. Entonces, ahora que nos ayude, en la siguiente página pasamos, ahí tenemos esos nombres. ¿Ya? Dice, tejidos fundamentales. En este grupo se encuentran los siguientes tejidos. Vamos a leer lo que es el tejido parenquima. A ver, un compañerito. Caracteriza por tener células de forma. A ver, alce nomás la voz, siga nomás. Alce con el volumen de su teléfono. Aquí estoy, Sí, perdón, ha estado. ahora sí. Se Siga. caracteriza por tener parenquima. Se caracteriza por tener células de forma y tamaño irregular que dejan espacios vacíos entre sí. Dentro de ellas ocurre la fotosíntesis y otras reacciones metabólicas de las plantas. Sirven para almacenar sustancias importantes tales como almidones, aceites o minerales. Dan soporte y ocupan los espacios que se crean cuando las plantas van creciendo. Ya, gracias. Mire, entonces, se han tomado esos tres elementos porque son la parte principal y fundamental de la planta, la que le da la parte física a la planta. A ver, ayúdenos por favor. Otra persona con la colenquima. Colenquima, otra parte de los tejidos. A ver, ayúdenos usted, Pati. Tiene su texto en colenquima. Me dijo a mí. Sí, por favor. Ya. Parenquima, dijo. Colenquima. Ya. Se caracteriza por tener células de forma y tamaño irregular que dejan espacios vacíos entre sí. Dentro de ellas ocurre la fotosíntesis y otras reacciones metabólicas de las plantas. Sirven para almacenar sustancias importantes, tales como almidones, aceites o minerales. Dan soporte y ocupan los espacios que se crean cuando la planta va creciendo. ¿Sigo? Ya, hasta ahí nomás. Gracias. A ver, quiero ubicarme en dónde estaba usted. Le tocaba colenquima. Sí, no leo eso, ¿no es cierto? A ver, ¿eso estaba? Eso faltaba. Es un tejido el que al mismo tiempo de presentar sostén a los tallos y las hojas les da suficiente flexibilidad para adaptarse a un fuerte viento. Por citar un ejemplo, pues sus células están arregladas de manera compacta y además tienen una pared celular muy gruesa. Ya, gracias. O sea, nos faltaría todavía la esclerenquima, ¿no es cierto? Ayúdenos, Jorge, usted, con la lectura del esclerenquima. Esclerenquima es otro tejido de sostén, pero más rígido, pues sus células mueren cuando maduran. Tienen una segunda pared celular más engrosada y están recubiertas por una sustancia que se llama lignina, que es la responsable de darle mayor resistencia a los tallos de las plantas. ¿Ya? Bueno, entonces, son las partes, ¿no es cierto? Un análisis de las partes que forman un árbol, digamos, en este caso, un árbol, para ser más claros. Entonces, tenemos dentro de los tejidos fundamentales, tenemos la parenquima, la colenquima y la esclerenquima. Esas son las partes principales que le dan estructura, ¿no? La forma a la planta. Claro, dentro de ellas, como vemos, hay otros elementos y otras funciones que tenemos. Ahí tienen ustedes en su texto los tejidos fundamentales en las imágenes. ¿Qué dice ahí? Espacio entre las células. Ahí ven ustedes la papa. ¿Qué más tienen? ¿Qué más miran? Con apio. Tenemos Hay apio. una pera, hay una pera, apio. Espacio entre los
No, ya no hay más. Sí, estas son las imágenes que tenemos. A ver qué les puedo mostrar más. A ver, bueno, acá tenemos solo esta parte nomás. Vamos a avanzar un poquito más al final para entender mejor. Les voy a indicar un video sobre los tejidos de las plantas, ¿cierto? A ver qué tenemos acá. Tipos de transporte. Acá les voy a indicar un poquito más sobre los tejidos fundamentales, vegetales que acabamos de leer, para ampliarlos un poco más. Dice, los tejidos fundamentales, lo que acabamos de leer, parenquima, colénquima y esclerénquima, constituyen la mayor parte del cuerpo de la planta, ya que ocupan el espacio entre la epidermis y la dermis sería, ¿no? Los tejidos conductores. Los tejidos fundamentales intervienen en la fotosíntesis, el almacenamiento del agua y nutrientes en el sostén. Uno de los hechos más relevantes en la evolución de las plantas terrestres es la aparición de un sistema vascular, capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo de la planta. El sistema vascular está formado por dos tejidos, el xilema, que conduce mayormente el agua, y floema, que conduce principalmente sustancias orgánicas en solución. Este sería el sistema vascular, ¿no? Que lleva, así que nosotros tenemos el sistema circulatorio. O sea, aquí en este caso el sistema vascular sería encargado, el xilema, el que lleva todos los líquidos a la planta. Ustedes saben que el líquido a la planta puede ingresar por las raíces, como puede ingresar por las hojas, dependiendo del tipo de planta. En una planta vascular existen tejidos diferenciados de acuerdo con la función que desempeñan. Tejidos de crecimiento, que son los meristemas. Los tejidos protectores, la epidermis y peridermis. Fundamentales, el parenquima de sostén, el colenquima y esclerenquima, la que acabamos de revisar. Como dijimos, los conductores, el floema, el xilema. Bueno, estos nombres ya nos vamos a ir familiarizando. Quizá esta es una visión general, nada más de las partes de la planta. Para aclararlo un poquito, les voy a mostrar un video en donde también están relacionados con los tejidos de la planta. A ver. Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el tema que sería los tejidos vegetales. Entonces, todos sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no?, está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Un conjunto de células, entonces debería ser un tejido. Ahí podemos ver distintos tejidos. Perdón, un ratito, algo está pasando aquí. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en dos tipos, meristemáticos y permanentes o adultos. ¿Están viendo la imagen ustedes? Los meristemáticos son tejidos de crecimiento. Entonces, sí. No hay imagen, licenciado. No hay imágenes, dice el líder en creación de páginas web nada más. Perdón, algo está pasando. Ahora, estos tejidos meristemáticos van a dividirse a su vez a ver qué está pasando. Primario o apical, tejido meristemático secundario o lateral y tejido meristemático intercalar. El tejido permanente. Si hablamos primero del tejido meristemático apical, lo vamos a buscar donde en los extremos de la planta, tanto en el extremo de la raíz como en el extremo superior. Ahora, este tejido se va a encargar del crecimiento longitudinal. También tenemos el tejido meristemático. Licenciado, no se escucha. Ya, un momento, yo lo voy a retirar, no sé a dónde se me escapó ese. Tal vez acá. En el caso de
los árboles, por ejemplo, saben que es un crecimiento bastante amplio, ¿no? Cual ya podemos ver en la parte final del corto, ¿no? Que está conformado por células Bueno, muertas. Ahora, se ha ido a otro servidor. todo durante toda su vida es crecimiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras funciones de la planta, sabemos que esta planta va a tener que nutrirse, que tener Nos vemos, soporte, ratito. va a tener que hacer fotosíntesis. Se nos fue a otro lugar. No hay. Se me fue de la mano. No comparte. A ver, vamos a ver si hay. Su propio alimento, Tal vez ahí. el sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Sí, ahí se ve un poco. Ujú. Por órganos. Pero no hay volumen. Ya voy a alzar. Que sería los tejidos vegetales. Entonces, no sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no?, está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por un conjunto de células. Entonces, deben ser un vamos a ver distintos tejidos que va a tener mi planta, ¿no? El porte de un tronco. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en los tipos meristemáticos y permanentes o adultos. Los tejidos meristemáticos son tejidos de crecimiento. Entonces, al ser tejidos de crecimiento, si ustedes observan las células van a estar dividiéndose constantemente, ¿no? Porque esto le va a permitir, como puedo decir, ahora, estos tejidos meristemáticos van a dividirse a su vez en tejido meristemático primario o apical. Licenciado, yo no escucho absolutamente nada. No sé si es mi problema o los compañeros sí escuchan. No se escucha, está entrecortándose. Dice, está medio intercortándose, no se entiende mucho. Ya le vamos a ver, vamos a ver si es que vamos por otro canal. Este canal no está sirviendo bien. Sí. Otro canal. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online. Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el tema que sería los tejidos vegetales. Entonces, todos sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no?, está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Un conjunto de células. Entonces deberían ser un tejido. Ahí podemos ver distintos tejidos que va a tener mi planta. Tal vez ahí. Porte de un tronco. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en los tipos Nada, licenciado. No se ve ahora. No. Solo escucha. Solo. Sí, pero también sigue intercortándose. Ahora, estos tejidos Es el video. a su vez en tejido meristemático primario o apical, tejido meristemático secundario o lateral y tejido meristemático intercalar.
Si hablamos primero del tejido mesentemático apical, lo vamos a ubicar donde en los extremos de la planta, tanto en el extremo de la raíz como en el extremo superior. Ahora, este tejido se va a encargar del crecimiento longitudinal. También tenemos el tejido mesentemático secundario que se va a encargar del crecimiento a lo ancho, es decir, el crecimiento del grosor. Cuando un grueso va a crecer, va a ser, ¿cierto? En el caso de los árboles, por ejemplo, es un crecimiento bastante amplio, ¿no? Cual ya podemos ver en la parte final el corto, ¿no? Que está conformado por células muertas. Ahora, mi planta va a presentar durante toda su vida crecimiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras funciones de la planta, sabemos que mi planta va a tener que nutrirse, que tener soporte, va a tener que hacer fotosíntesis, y para esto que va a necesitar tejidos, ¿no? Hasta para transportar las sustancias necesita de tejidos. Ahora, todos estos tejidos se van a agrupar, se van a clasificar en tejidos permanentes o adultos. Aquí podemos ver la imagen, ¿no? Del tronco de tejidos que vamos a ver cuáles son. Tenemos tres tipos, perdón, dentro de los tejidos permanentes o adultos tenemos dos tipos. Yo les voy a enviar este video, quizá ya ustedes que le vean en la clase. A lo mejor les mejora el volumen abriendo ustedes mismos el link. Voy a controlar su asistencia en este momento. Vamos a continuar. Disculpen si les parece un poquito molestoso, pero quiero aprovecharlo para que los compañeros que aún no entregan sus documentos, que lo hagan. Yo les tengo los nombres, pero no lo voy a citar. Sí, por favor. No olvidarse de los que tenía pendiente. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Creo que ustedes ya tienen otra hora con otro profesor. Un gusto de compartir. Hemos de reforzar esta clase. Parecía que como hay muchos términos nuevos, vamos a enfatizar sobre los mismos para que quede claro, ¿no? Y ustedes tienen una leidita más para que puedan responder en sus tareas. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima clase.